Bien, jóvenes, estamos en la hora ya, son las 10:20. Vamos a continuar entonces con nuestro dibujo y vamos a seguir agregando nuevos elementos que son relevantes siempre tener presentes desde un punto de vista de lo que es la concepción de la histología, para que así podamos entender cómo se articulan todos estos elementos que hemos ido viendo a lo largo del semestre. Nosotros acá tenemos el fascículo muscular que estuvimos describiendo hasta previo al recreo. Señalábamos las características de la disposición de la fibra muscular, hablábamos de esta organización dada por esta compartimentalización que otorga el... A ver, espérense. Voy a le pregunta primero acá. Ya, me están haciendo una pregunta acá respecto a si está permitido practicar dibujando estructuras básicas antes de la evaluación. Claro que está permitido practicar, para eso estamos haciendo esto. Y en el momento de la evaluación utilizarlos para armar un dibujo nuevo. Creo que va a ser arriesgado, no lo sugeriría, ¿ya? Porque no sabes si te voy a preguntar por este mismo hueso. Eso no lo sé, eso tú no lo sabes. Entonces, sí, te tengo que preguntar y plantear a este mismo alcance de desafío para que puedas responderlo, pero ahí sería un poquito arriesgado. Pero no está de más en poder apoyarse con ellos, pero yo creo que puede ser más aparatoso eventualmente, pero en general podría decir que no habría problema. Lo único que quiero que no te compliques. Si va a hacer algo que te va a complicar, es algo que te puede hacer más, no te va a ayudar. Entonces, si tú ves que te ayuda, sí. Aquí me da, por ejemplo, si yo dibujo una ostiona y después en la evaluación tomo esa ostiona y la copio y la pego varias veces para hacer un conjunto de estas, sí, en la medida que se podría, en la medida que no haya complicaciones para poder responder de acuerdo a lo que estamos pidiendo. O sea, esa sería la idea. Si tú objetivas cuánto te demoras en dibujar una ostiona, ¿cuánto me demoro yo en dibujar una ostiona? Y ahí podemos empezar a hacer el ejercicio que hemos estado viendo, y al final me voy a demorar 2 minutos en hacerlo. Y yo no te voy a pedir que me hagas 20.000 ostionas, no, te voy a decir que me dibujes 3 ostionas, que es lo suficiente para entender que está bien, una capa de, de periósteo, lo suficiente para que entender que esté bien, y, y ese es el objetivo. Pero nuevamente, pasa porque yo te tengo que dar las instrucciones de qué es lo que tienes que dibujar. Es probable que cambie el hueso, es probable que hable de otro tipo de músculo y va a tener que hacer el ejercicio de extrapolarlo. Así que como entrenamiento no hay problema, pueden entrenarse. Hacerlo de manera digital puede hacerlo, pero hacer un dibujo digital requiere de bastante más tiempo. Mi sugerencia sería piénsenlo bien si quieren dedicarse, si quieren llegar con esa performance. Creo que puede ser más bien engorroso. Así igual como les dije yo la vez pasada para el taller número 1, ese ejercicio debe haberse demorado 15 minutos en hacer. 15 minutos, no 1 hora ni 2 horas, 15 minutos. Y de hecho un poco menos. Pero como uno se complejiza por la dificultad de incorporar los conceptos, ahí uno cree que es complejo o es tortuoso. En este elemento, en esta forma yo he querido plantear una diagramación simple. Pero como les digo, la idea es que puedan ir graficando los conceptos. Si creen que lo pueden hacer de manera digital, bien, pero como te decía hace un rato, espero que no se transforme en una tortura. Eh, si yo si lo estoy planteando así, es porque quiero que lo veamos de manera simple, ¿ya? Así que con cuidado nomás, con cuidado, no se vayan a complicar por decir que lo permitimos. En realidad, lo que vamos a pedir es que lo dibujen a mano alzada, le tomen una fotografía y me lo envíen. Creo yo que eso es más simple, pero en sentido, en rigor, deberíamos permitir otras formas y apoyarse en formas digitalizadas también. No hay problema. Recuerden que tienen que rotular todo, ¿eh? Eso sí, eso es importante, todo tiene que ir con nombre. Ya. Ahora sí, eso para un poco para responder a las preguntas que me estaban haciendo aquí en el chat. Bueno, vamos a retomar entonces lo que habíamos señalado y vamos a partir de nuevo. Entonces nosotros habíamos quedado en lo que correspondía esta diagramación
de lo que habíamos visto nosotros en los elementos que conforman al músculo, cómo se integra la fibra muscular con el tejido conectivo para lograr su organización y compartimentalización, y habíamos hecho la precisión final de lo que ocurría con la inervación motora, al punto en que se une con la membrana de la fibra muscular para conformar esa placa motora y la direccionalidad de este impulso nervioso para que la fibra al final pueda contraerse. Eso, digamos, ahí habíamos quedado en la última parte. Sin embargo, es muy importante reconocer otro elemento de concepto que es muy importante tener presente. Y acá verán que en torno a estas fibras musculares que tenemos acá presente, fibra muscular cilíndrica, estriada, con sus núcleos periféricos, y al lado de esta otra fibra muscular cilíndrica, alargada, estriada, con su núcleo dispuesto de manera periférica, aparece otro tipo celular, que es lo que nosotros tenemos aquí ubicada entre medio. Y esta célula, la voy a dibujar aquí al costado, corresponde a una célula que también es alargada, ¿ya? Pero que en su interior, en su centro, tiene una zona más ensanchada. No sé por qué me quedo tan... Ahí vamos a dibujarlo así. Entonces, esta es la célula que yo tengo dibujada en el centro y que en rigor corresponde a una célula muscular modificada. Pero es una célula muscular, es una fibra muscular, pero es una fibra muscular modificada. ¿Cuál es el concepto de su modificación? En que primero tiene un ensanchamiento a nivel central y segundo, los núcleos se disponen en el centro. Y esta fibra muscular modificada se le llama uso muscular. Uso muscular. Ahí, con buena voluntad, por favor, reconozcan que dice uso muscular. H-U-S-O. Y este uso muscular es responsable de la inervación sensitiva que tiene el músculo. En realidad, esta fibra muscular es la que va a actuar como elemento sensorial para que pueda entregar la información pertinente al sistema nervioso central. Y esto deberíamos de verlo del siguiente modo. Si nosotros tenemos, por un lado, los elementos que caracterizan a la inervación motora, y tenemos acá la fibra muscular haciendo esta inervación eh, para que pueda generar la contracción muscular. Por otro lado, tenemos otro sistema de inervación donde la fibra nerviosa se va a enrollar en torno al uso muscular para que ésta pueda entonces entregar información sensitiva al sistema nervioso central. Entonces vemos cómo la fibra aquí se enrolla, y aquí, a diferencia de lo que ocurría con la inervación motora, esta aporta inervación sensitiva que va a llevar al sistema nervioso central para que ésta reporte. Entonces, esta fibra celular, fibra muscular modificada, va a relacionarse con la fibra nerviosa, la cual se va a enrollar en torno a ella, la terminación nerviosa se va a enrollar, y con ello entonces va a entregar información, la cual va a llevar al sistema nervioso central. Eso corresponde a lo que nosotros cumple con la función el uso muscular. Eso, digamos, lo que nosotros deberíamos estar observando y vamos a estar viendo. Entonces, esta fibra, este uso muscular, esta fibra celular, esta fibra muscular modificada, la encontramos también dentro de todos los fascículos. En realidad, cuando nosotros hacíamos el ejercicio del concepto de lo que deberíamos reconocer en la fibra muscular, en el fascículo muscular, deberíamos también reconocer de que esto se encuentra presente en todos los fascículos. Entonces, cada fascículo se va a componer tanto de esta fibra
las fibras musculares que hemos estado describiendo, así como de esta inervación sensitiva que le va a proporcionar el uso muscular en definitiva, ¿ya? Entonces, de este modo, vamos a tener que hay una inervación motora, vamos a partir hay una inervación sensitiva que está dada por las fibras del uso muscular, que va a llevar información al sistema nervioso central. ¿Ya? Vamos a ponerla acá mejor, vamos a dejarla por acá, ahí. Y una inervación motora que va a estar dada por la inervación que va a tener de cada fibra muscular. Ahí, ahí, y podríamos incluso hasta llevarla para acá. Entonces, esta inervación da la orden desde el sistema nervioso central y por otro lado, esta inervación lleva información al sistema nervioso central. Y esto entonces es lo que ocurre en la lógica de lo que es la inervación del músculo. Entonces tenemos una inervación motora, graficada en esto en azul, y una inervación sensitiva dada graficada con estas líneas en verde. Ahora bien, vamos a hacer otro elemento de comprensión que corresponde a lo que sucede en la médula ósea, en la médula espinal. La médula espinal, recordemos que se caracteriza por esta disposición en asas que tiene. Nosotros hablamos del asta posterior de la médula y hablamos del asta anterior de la médula. Recordemos que esto es la médula espinal, no estamos hablando nosotros de las vértebras, sino que estamos hablando de la médula. Y esta médula, obviamente, lo que va a recibir y a transmitir la información va a ser la que corresponde de acuerdo a la información del tejido nervioso que le corresponde tributar su información. Y en este caso, bien sabemos que el asta posterior corresponde al asta donde recibe la información sensitiva. Y esta información sensitiva proviene de las neuronas sensitivas que corresponden a estas neuronas que se llaman pseudo-unipolar, que también lo van a encontrar como neuronas unipolares, y va a ser a través del asta posterior donde estas neuronas van a estar llevando la información probablemente tal. Si nosotros tratamos de recrear la zona, esto que estamos dibujando acá, esto sería más o menos del siguiente modo. Tendríamos la neurona, el núcleo de la neurona sensitiva, que recibe la información, que en este caso vendría del uso muscular, y esta la llevaría vía asta posterior de la médula para que pueda ingresar la información y después ser llevada vía nerviosa al sistema nervioso cerebral, a la corteza, todos esos núcleos que tienen que interpretar al fin y al cabo toda esta información. Entonces, esto es, digamos, lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de lo que implica la característica de la inervación sensitiva. Si dibujamos un poquito, vamos a tratar de dibujar un poquito más, en la medida que se pueda, un poquito más bonito. Y vamos a tener entonces que esta inervación sensitiva va a venir de estas terminaciones nerviosas que va a recibir la información esta neurona unipolar o pseudo unipolar y que va a entrar la información vía asta posterior. Generalmente las terminaciones nerviosas sensitivas pueden provenir de un solo nervio o pueden provenir de varias neuronas. Lo cierto es que al final vamos a estar reuniendo una cantidad de información
que vienen de neuronas sensitivas y que van a estar ingresando mediante esta estructura que corresponde a la neurona que va a caracterizar a la percepción de la información de manera sensitiva. Entonces, esto es, digamos, lo que estamos acá nosotros tratando de recrear con esta ilustración. Por otro lado, la neurona motora, recordemos que la neurona motora, como ya lo habíamos descrito anteriormente, es la que tiene el fenotipo de neurona multipolar. ¿Ya? El núcleo, las prolongaciones dendríticas, las terminaciones nerviosas, y todo esto obviamente con su correspondiente vaina de mielina. Voy a poner la vaina de mielina acá. La vaina de mielina, recuerden que está dada por las células de Schwann que se enrollan en torno a ella. Y esta neurona motora es la que va a dar y va a llevar la información probablemente tal para que lleve y conduzca la información donde se necesita. Y esta neurona motora sale por el asta anterior de la médula y es la que va a llevar entonces a la información para que el músculo en sí pueda entonces contraerse. Dicho de otra forma, acá tenemos entonces la disposición del núcleo de la neurona multipolar que manda su inervación para que así pueda entonces ocurrir y completar el proceso de transmisión del impulso nervioso. La vaina de mielina pertinente, que eso ya en este momento solamente lo vamos a caracterizar de esta forma, pero nos damos cuenta que la inervación y la estructura del tejido nervioso se respeta tal cual como nosotros lo hemos estado señalando en sesiones anteriores. Obviamente, los nervios sensitivos también tienen su vaina de mielina, porque son estructuras nervios mielinizados. Y ahí entonces tenemos las características de la inervación sensitiva y de la inervación motora que podríamos estar nosotros llegando a observar dentro de lo que implica las características de la distribución de la inervación sensitiva que encontramos presente en el músculo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿la médula espinal presenta dos astas anteriores y dos posteriores o solo se le denomina ese par, una anterior y una posterior? No, pues son dos, pues, una derecha y otra izquierda. Recuerde que esto se encuentra inmediatamente en el eje y hay unos que van para el lado derecho y otros que van para el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos representando lo de uno de esos lados. ¿Ya? Y efectivamente van a haber inervación motora. ¿Ya? Entonces aquí podríamos ya entregar esa información que va a ir para allá. E inervación sensitiva que va a venir desde acá. Entonces eso es básicamente lo que deberíamos de ir visibilizando. ¿Ya? Dentro de la estructura del tendón, también nosotros tenemos terminaciones nerviosas sensitivas. ¿Ya? La terminación nerviosa sensitiva que nosotros vamos a encontrar acá se va a distribuir entre las fibras. Entonces es ramificada y se mete ahí entre las haces compactados de tejido conectivo. Y esta estructura se le llama órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Y esto, como es una inervación sensitiva, obviamente va a seguir toda la vía que ustedes ya conocen del nervio sensitivo. Va a llegar acá con su neurona sensitiva y entrar vía asta posterior. Tal cual como la otra, también va a tener su vaina de mielina
tal cual como lo hemos estado describiendo por acá con las otras células. Y tenemos ahí la inervación. Entonces se dan cuenta que cada información que requiere el cerebro se apoya a través de neuronas específicas. Si yo tengo que saber la información del músculo, ocupo una neurona para esa información. Si yo quiero saber de la información del tendón, yo ocupo un tipo de neurona, otra neurona para poder cumplir con ese rol. Y entonces aquí empieza a conformarse una estructura que ya habíamos visto, que corresponde al ganglio sensitivo. Entonces, el ganglio sensitivo es lo que va a corresponder a esta organización donde se reúnen todos los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Ahí vamos a tener los somas. Estos ganglios se encuentran a un costado de la médula ósea, y esto tanto en la anatomía o como ya en otro momento hemos hablado, es lo que vamos a estar observando dentro de esta organización. Por otro lado, el conjunto de axones y de prolongaciones nerviosas van a conformar lo que se llaman los nervios. Entonces, por un lado, tenemos eh, la inervación sensitiva. Después estos se empiezan a reunir en una sola estructura, van a conformar un nervio sensitivo, los núcleos se van a encontrar y van a formar el ganglio sensitivo, y después van a entrar vía hasta posterior de la médula. Algo similar va a ocurrir con las neuronas motoras, con la diferencia de que ellos no van a organizarse después en un ganglio externo, dado que los núcleos se ubican inmediatamente en el interior del asta posterior, probablemente tal, de la médula. Ahí se van ubicando los núcleos. En el caso de la neurona sensitiva, vamos a encontrar que los núcleos están por fuera de la médula espinal. Y el conjunto final de nervios, de axones motores, van a conformar lo que va a ser el nervio motor probablemente tal. También, obviamente, con su organización conectiva, de manera muy similar a como lo vimos con el músculo. Aquí hablamos de endoneuro, perineuro, epineuro, pero básicamente estamos hablando del mismo tipo de organización compartimentalizada que nos va a permitir disponer de ello. Bien, entonces tenemos el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Ambos son terminaciones nerviosas sensitivas que nos van a ayudar al cuerpo, ¿en cierto?, a poder comprender qué es lo que está ocurriendo dentro de los tejidos en sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría mencionar igual de manera general la diferencia entre el uso y los órganos tendinosos del Golgi? Porque tengo entendido que cada uno genera como una función diferente en cuanto a lo que es limitar, por ejemplo, el sometimiento de atención y todo eso. Bueno, por algo se ubican en puntos distintos, ¿sí? Lo que tú dices es efectivo. Estamos hablando de neuronas sensitivas, pero que se encuentran en puntos distintos y en espacios distintos. Uno se encuentra en el espesor muscular y el otro se encuentra en el tendón. Ricardo. Sí, Rodrigo, lo que pasa es que, primero que nada, recuerde que el funcionamiento de todo eso lo ven en metabolismo normal y patológico, porque es parte de la temática de fisiología. Ya nosotros estamos planteando el formato o el histológico de dónde se produce. Ahora, en ambos casos, las neuronas sensitivas responden, tanto en el órgano tendinoso como en el uso, responden al alargamiento de la fibra. Pero tienen que recordar que el alargamiento de la fibra en el músculo, o sea, en el uso muscular, implica que el músculo se está alargando, ¿correcto? O cuando se alarga el tendón, se contrae el músculo. Espérate, cuando se contrae el músculo, se alarga el tendón, y ahí reacciona ¿quién? El órgano tendinoso de Golgi. Pero cuando tú estiras el músculo, o sea, tomas el tendón y estiras el músculo, que es por ejemplo, el reflejo rotuliano, ¿ya? El que responde ahí es el uso muscular. Entonces, ¿qué buscan tanto el órgano tendinoso como el uso muscular? Buscan dar información al cerebro
de cuánto es el grado de contracción que tiene el músculo, cuánto es su grado de estiramiento y acortamiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de protegerlo, ¿ya? Porque las estructuras tienden a buscar la protección para que no exista ni una contracción demasiado exagerada, ni un estiramiento exagerado por culpa, por ejemplo, de que una... Recuerden que todas estas estructuras están ancladas a huesos. Por lo tanto, si se me produce un estiramiento de la pierna brusco, significa que el hueso se está, ¿no es cierto?, desplazando en un sentido que no corresponde, y eso necesita el cuerpo, obviamente, controlarlo. ¿Ya? Y es lo que ocurre, por ejemplo, en los traumatismos o en las luxaciones, cuando uno se luxa un brazo, una pierna o lo que sea. Entonces, lo que busca el organismo es más o menos tener un grado de contracción y tener un control de la contracción muscular, ¿no es cierto?, y el grado de estiramiento que puede tener el músculo. Pero en ambos casos, como les dije, reacciona al estiramiento, y el estiramiento dentro del músculo tiene una connotación, que es el alargamiento de la fibra muscular, y el alargamiento del tendón significa que el músculo se está contrayendo. Por lo tanto, se alarga el tendón. ¿Correcto? Perfecto, doctor. ¿Está claro, no? ¿Sí? Bien, pues vamos a seguir avanzando entonces con nuestro esquema. Si se fijan, hemos partido desde el centro, hemos partido desde la comprensión del tejido óseo, hemos avanzado, ¿cierto?, hacia la estructura de revestimiento, del periósteo propiamente tal, hemos hablado del músculo, de los elementos de inserción y también de las particularidades que debemos de reconocer en cuanto a las características de la inervación y cómo estos diferentes tipos de funciones que tiene que estar cumpliendo tanto la sensorial como la motora se debe también a particularidades histológicas que ya habíamos descrito en nuestra clase de tejido nervioso y vemos cómo se articula entonces células que cumplen por finalidad ser tejido, células con finalidad sensitiva, con estas neuronas pseudo-unipolares o unipolares, como también eventualmente pueden encontrarlo en la literatura, y como vemos las neuronas motoras, estas multipolares, que van a dar al final la inervación para que el nervio, para que así pueda conformarse la placa motora y activar el proceso de contracción muscular. A esta estructura nosotros ahora vamos a describir y vamos a terminar de vestirla, poniéndole un par de tres estructuras tisulares que son relevantes que debemos tener presentes. Por fuera de todo músculo vamos a encontrar tejido graso. Tejido graso corresponden a estas células redondas, ¿cierto? Que aquí lo vamos a dibujar con este volumen principalmente. Y que en sí corresponden a una capa de células que van a caracterizarse por tener esta gran vesícula lipídica en su interior, llena de grasa. Ahí estamos, ahora sí, llena de grasa, y que esto generalmente lo vamos a encontrar por sobre las estructuras que nosotros hemos estado hasta aquí dibujando. Recordemos que esta también se caracteriza por tener su núcleo desplazado hacia la periferia, un poco compactado y desplazado. Este desplazamiento se debe por esa misma gran vesícula que ocupa todo su citoplasma. Y esta estructura es la que nosotros vamos a estar viendo generalmente por sobre los músculos, por sobre todas estas estructuras que partimos nosotros describiendo y dibujando inicialmente, ¿ya? Para que después, entonces, vamos a encontrar la estructura de tejido conectivo, ¿cierto? Tejido conectivo que bien sabemos que tiene los elementos fibrosos que después vamos a detallar, pero que sí nos permite visibilizar que después por sobre esto vamos a encontrar
el tejido epitelial. Va a estar su relación conectiva ahí y el epitelio que lo va a estar recubriendo. Este epitelio, recordemos que las características ya las reconocemos. Un estrato basal con células principalmente de aspecto cuboidal. No me están quedando muy cuboidales, pero deberían ser cuboidales. Núcleo central. El estrato espinoso. Células que son más extensas en cuanto a su volumen. Y después viene el estrato granuloso. Y como en este caso estamos hablando de piel, el estrato córneo que lo va a caracterizar. ¿Ya? Todos estos elementos se vieron anteriormente. Y bien sabemos que a su vez vamos a encontrar presentes entre ellas estas células con múltiples prolongaciones que corresponden a las células de Langerhans, y que también vamos a encontrar el melanocito dispuesto siempre en el estrato basal, y también otras células con finalidad sensitiva. ¿Cómo se llama esa célula? Jóvenes, esta célula sensitiva que se encontraba también a nivel del estrato basal. Merkel. Merkel, justamente. Entonces, al saber que esta célula tiene una función sensitiva, ya podemos visibilizar la necesidad de tener una terminación nerviosa sensitiva y que después se va a ir esta vía nervio sensitivo, ¿cierto? Con su neurona sensitiva, pseudounipolar, para llevar la información donde corresponde. ¿Se va entendiendo? Cada neurona sensitiva, cada terminación sensitiva tiene su propia conexión y su propia red neuronal. Entonces con esto se van dando cuenta de que al cuerpo en sí, al sistema nervioso central, le interesa tener control de todo lo que está pasando. Entonces, sabe muy bien qué está ocurriendo en el epitelio, sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo en el tendón, qué es lo que está ocurriendo en el músculo. Recordemos que el periósteo también tiene una inervación, y cada una de estas cosas que son nervios sensitivos van a estar tributando y llevando información hacia el sitio que corresponde, que en este caso es hacia el nivel central. Entonces, esto un poco para ir recordando elementos que ustedes ya conocen, respecto a las características del epitelio y elementos celulares que lo conforman. Sin embargo, igual es interesante reconocer otros dos elementos sensoriales que son de interés que retengamos. Uno de ellos corresponde estos corresponden a corpúsculos sensitivos, y estos corpúsculos sensitivos corresponden a terminaciones nerviosas que se les llaman terminaciones nerviosas capsuladas, ¿ya? Las terminaciones nerviosas capsuladas se caracterizan principalmente por tener finalidades propioceptivas, ser elementos celulares que van a permitir interpretar fenómenos táctiles, y con ello entonces necesitan que se encuentren distribuidos y relacionados, ya sea próximos al epitelio o al tejido conectivo. Y en ello nosotros vamos a tener vamos a nombrar en primer momento a lo que corresponde a las células al corpúsculo de Merkel, el cual se caracteriza por el siguiente concepto. Esto corresponde, la forma como se suele caracterizar, es que esto corresponde a un conjunto de elementos que generan el aspecto de monedas apiladas, donde la terminación nerviosa se recorre a través de ello, y que también se encuentra a su vez encapsulada por estas estructuras conectivas
que al fin y al cabo corresponden a variantes de tejido conectivo, y que le va a permitir percibir y recibir la información proprioceptiva más suave, más de menor presión. Entonces, esto corresponde a lo que se llama al corpúsculo de Meissner. Voy a escribirlo en el chat para que lo tengan bien escrito. Entonces, el corpúsculo de Meissner corresponde a este tipo de terminación nerviosa. La terminación nerviosa, recordemos que corresponde a esto verde que nosotros hemos señalado, y que esta terminación nerviosa es una terminación nerviosa encapsulada y que se caracteriza por tener esta disposición de monedas apiladas cuya terminación nerviosa serpentea entre estas monedas y se encuentra envuelta por esta estructura capsular conectiva que corresponde entonces a esta organización de terminación sensitiva capsular, que corresponde al corpúsculo de Meissner. Este corpúsculo de Meissner se ubica entre las papilas principalmente conectivas que nosotros vemos que quedan ahí disponibles dentro del tejido conectivo, bajo el epitelio. Entonces, esta situación es lo que nosotros vemos regularmente dentro de esta estructura y que va a permitir a llevar información sensorial como hemos estado viendo y describiendo anteriormente. Esto se llama el corpúsculo de Meissner. El otro corpúsculo que nos interesa que repasemos corresponde al corpúsculo de Pacini. ¿Ya? Ahí Pacini creo que es con 2C, 2N, no sé, ahí, 2C. Sí, es que ayer lo encontré con una C. Pacini. Y este corpúsculo es un corpúsculo también capsulado, es una terminación nerviosa capsulada, donde la particularidad de esta terminación nerviosa es que se encuentra envuelta por numerosas capas de células que le van a conferir un aspecto como de cebolla. Estas son capas celulares. Con una C, tienes razón. Sí, una C. Una C. Me parece que en italiano creo que alguien fue de la escuela italiana porque haya estudiado italiano, porque creo que cuando se pronuncia Yo, profe. Se pronuncia como chini, ¿no es cierto? Sí. Cuando es doble C. Cuando una se pronuncia como chi. Y entonces en este corpúsculo, nosotros vemos ahí, esto en verde corresponde a la terminación nerviosa. Pero parece una cebolla. Parece una cebolla, y que en rigor lo que estamos viendo acá entonces es una terminación nerviosa sensitiva también, propioceptiva, que participa principalmente en lo que corresponde a la percepción de la presión, pero a nivel profundo. Entonces esto se ubica generalmente en torno a esta capa grasa o más profundo en lo que corresponde del tejido conectivo de la zona. Entonces, y va a entregar información también táctil y nuevamente como buena neurona, buena terminación nerviosa sensitiva que es, va a llevar la información obviamente al nervio vía nervio sensitivo con su neurona correspondiente. Ahí vamos a dibujar su soma y aportar la información donde estamos viendo, como estamos viendo, hacia la vía hasta posterior de la médula. Entonces, tenemos el corpúsculo de Pacini, acá, y el corpúsculo de Meissner por acá. Esto un poco para seguir hablando de terminaciones nerviosas, y básicamente lo que nos interesa con esto graficar es que la estructura de la terminación nerviosa va a estar de acuerdo a la función que necesita y a donde tiene que estar percibiendo información. Epitelio, tejido conectivo, capas más profundas de la piel, tendón, músculo,
pero la lógica anatómica es básicamente la misma. Una terminación nerviosa específica, pero un nervio sensitivo y una neurona sensitiva, como todas las neuronas sensitivas que nosotros hasta el minuto hemos estado caracterizando, neuronas pseudonipolares que se organizan mediante esta reunión de prolongaciones nerviosas en este nervio sensitivo, cuyos núcleos se encuentran en el ganglio sensitivo y que después ingresan vía asta posterior de la médula. En cuanto al, volviendo a la piel, es relevante siempre tener presente de que este tejido conectivo es fibrilar, ¿cierto? Donde vamos a tener un tejido conectivo laxo inmediatamente por debajo del epitelio, y que en la profundidad este tejido conectivo se vuelve denso, irregular, y nuevamente aparece colágeno tipo 1, pero con otras particularidades que le confieren al final las características del tejido que nosotros estamos acá describiendo. En realidad siempre vamos a encontrar esas particularidades. Recordemos también de que en estos vamos a encontrar vasos sanguíneos, que estos también tienen una inervación. Recuerden que también se contraen, pero eso es un capítulo de otra clase. Tenemos células presentes ahí, fibroblastos. Sabemos que hay células blancas, de la estirpe blanca, que están presentes ahí, mastocitos. Y otras más. Y que esta parte de como es piel, nos faltaría también recrear el pelo. Pero eso lo vamos a dejar, tenemos que verlo más adelante. Ahí vamos a ver, solamente dejar la idea de pelo. Ahí queda un poquito mejor. Y de otros elementos que van a estar ahí siendo parte de esta organización. Con ello entonces, acá estamos cerrando esta parte conceptual de lo que significa esta parte del ejercicio de talla. Nos queda por revisar otro elemento más, pero en sí estamos viendo todo lo que sería la organización del tejido óseo, las características del tejido muscular, las características de esta capa muscular y piel, y cómo encontramos nuevos elementos sensoriales, como son los corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini, que cada uno va a tener como son neuronas sensitivas, agreguemos las células de Merkel, que van a ir tributando hacia el sistema nervioso central vía neurona sensitiva con las características que ya hemos estado describiendo, ¿ya? En esta parte de acá nos falta por describir el cartílago articular. Y para reconocer características del cartílago articular, vamos a señalar que este cartílago es un tejido avascular, y que en sí el cartílago articular, que corresponde a este cartílago que recubre la superficie donde el extremo se va a encontrar con el otro hueso, es un tejido que carece de pericondrio. El cartílago articular es un tipo de cartílago hialino, pero que, a diferencia de lo que nosotros habíamos señalado anteriormente, carece de pericondrio. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que no hay esa estructura. Siguiendo en el espesor, vamos a darnos cuenta que desde la superficie el condrocito va a tener una conformación más bien alargada, y a medida que se va volviendo más profundo esta comprensión del tejido, nos vamos a dar cuenta de que ahí empieza a tomar más bien el aspecto que nosotros regularmente vemos del condrocito. Célula redonda, núcleo grande, la presencia de los grupos isógenos. Siempre igual conviene tener presentes que estos se encuentran cada uno en sus lagunas, como ya lo hemos dicho. El tejido en sí, recordemos que es un tejido altamente hidratado, producto de la naturaleza de sus proteínas principalmente, ácido hialurónico, proteoglicanos que tienen por propiedad hidratarse, absorben mucha agua, y eso va a permitir que vayan cumpliendo con la función que los caracteriza. A medida que
aumentamos en la profundidad, vamos a darnos cuenta que esta estructura de tejido condrocito, los condrocitos se empiezan a exponer de manera más alineados, como formando ciertas hileras, y después los condrocitos van a ser más voluminosos, y la matriz va a estar calcificada. Esta matriz calcificada obviamente obedece a la necesaria transición que tiene que ocurrir entre el tejido cartilaginoso y con lo que después se va a encontrar con el tejido óseo correspondiente. Entiéndase, tejido óseo compacto, con todas las ostiones que ya estuvimos describiendo anteriormente. Entonces, esto en manera muy simple es lo que nosotros vamos a reconocer dentro de lo que implica este cartílago articular. Entonces vemos ahí el condrocito, la disposición, la carencia del pericondrio y esta disposición particular que nosotros vamos a estar observando en torno a ella. Vamos a hacer tengo que describir una cosita más. Vamos a ocupar esta de referencia. Ya. Habíamos señalado que el tejido óseo en sí tenía esta superficie y se iba a encontrar con otra superficie articular. En ello nosotros habíamos señalado de la participación que tenía el cartílago, que dado esta característica de ser un tejido altamente hidratado, permitía ser muy bueno para resistir fuerzas compresivas. Esa es la principal función que le confiere el cartílago y por eso se ubica en esta zona. Entonces lo que dijimos nosotros del tejido óseo y el cartílago acá, también está ocurriendo en la otra zona. Lo que ya señalamos de la matriz calcificada, eso también lo dijimos acá. Y es importante reconocer que esta articulación, este punto en el cual se encuentran ambas superficies, va a estar bien protegida. Y esta protección va a estar dado por lo que corresponde a la cápsula articular. La cápsula articular corresponde a tejido conectivo denso irregular y que va a estar de algún modo generando esta estructura protectora donde va a permitir que la articulación y los elementos que componen la articulación vaya funcionando lo más óptimamente posible. Es interesante y necesario también reconocer que esta articulación está mediada por un medio fluido, un medio viscoso, que lo produce la membrana sinovial. En cuanto a esta estructura que estamos nombrando ahora, la membrana sinovial, solamente voy a dibujarla de manera muy general, sin dar mayores detalles celulares, solamente para que sepan dónde se ubica, más bien una orientación topográfica, y vamos a reconocer que esta membrana sinovial se encuentra en el interior, en la superficie interna, tapizando la superficie interna de la cápsula y los extremos de la superficie de la articulación. Esta membrana sinovial corresponde a tejido conectivo y que tiene por función
principal el producir los líquidos que van a permitir lubricar la superficie. Lubricar la superficie y donde va a estar ocurriendo todo este proceso. Entonces, esta membrana sinovial produce este líquido y este líquido es lo que va a lubricar el roce entre ambas superficies y también va a cumplir el rol de nutrir al cartílago. Recordemos que el cartílago en sí es un tejido avascular, entonces la pregunta es ¿de dónde se nutre? Y la nutrición obviamente va a venir desde lo que es este líquido que produce la membrana sinovial. Entonces esta membrana sinovial corresponde a esta envoltura conectiva interna que se encuentra tapizando el interior de la cápsula probablemente tal, y que corresponde a este tejido conectivo que tiene por función producir el líquido sinovial que va a permitir lubricar el encuentro entre ambas superficies. En otro tipo de articulaciones nos vamos a dar cuenta que existen otro tipo de estructuras como corresponden al disco articular, y que este disco articular o penisco va a ser más bien característico de tejido fibroso, a veces va a encontrar elementos más parecidos al cartílago, pero en rigor va a ser un elemento de interposición donde también eventualmente va a tener algunos elementos de inserción hacia la cápsula y también ciertas áreas recubiertas con membrana sinovial. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento específicamente dejar en claro es que esta articulación, junto con lo que implica esta envoltura de tejido conectivo denso irregular dado por la cápsula, va a tener esta cubierta interna que va a estar tapizando y que corresponde a la membrana sinovial. Volviendo al tejido conectivo capsular, recordemos que es tejido conectivo denso regular, entonces, irregular, perdón. Entonces vamos a tener ahí igual fibroblasto, como lo hemos estado describiendo regularmente, y ellos van a ser los responsables entonces de la producción de esto, colágeno tipo 1, que va a estar ahí entonces generando esta condición para proteger la articulación probablemente tal. Por otro lado, tener presente también de que en estas mismas cápsulas vamos a encontrar ligamentos. Los ligamentos son estas estructuras fibrosas que unen que van de hueso a hueso. Eso corresponden a los ligamentos. Vamos a ver si puedo dibujar un ligamento acá. Ahí supuestamente tenemos un ligamento. Va de hueso a hueso. Ahí tenemos un ligamento. Y también en las cápsulas van a ser puntos de inserción de tendones a veces. Entonces vamos a encontrar a veces inserciones de músculos que van a estar llegando acá a anclarse eventualmente. Recordemos que esto también tiene diferentes disposiciones. Uno lo escucha, por ejemplo, en ligamentos cruzados, ligamentos que van de un lado para otro. Esto va a depender de las características de la articulación, si es una rodilla, si es un codo, si es un hombro, pero básicamente estos son los elementos que nos vamos a estar reconociendo dentro de lo que es una articulación sinovial. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios, Ricardo? Profe, a mí me quedó una duda en el cartílago articular, ¿Sí? de la disposición de los condrocitos y los condroblastos. Dígame. Se supone que usted mencionó que las células aumentan de tamaño acercándose más hacia lo que es hueso. Sí, ¿Esas tienen un tamaño más corresponderían a- grande. ¿Ah? ¿Esas ¿No? células que aumentan de tamaño son condroblastos? Siguen siendo condrocitos. Recordemos que el condroblasto nosotros lo reconocíamos en el pericondrio, ahí señalábamos. Ya. Entonces, técnicamente no veríamos condroblasto, pero sí es importante destacar que estas células igual tienen capacidad de reproducirse, de dividirse. Entonces, como tienen capacidad conservada de división,
suplirían ciertas funciones blásticas, pero en sí nosotros hablábamos de la capa condroblástica en el pericondrio. Acá no hay pericondrio, ¿ya? Por eso en este caso solo habrían condrocitos, porque los condroblastos Solo corresponden. condrocito, Ya. correcto, solo condrocito. Eh, ¿Preguntas, comentarios? Profe, yo tengo dudas Dígame, respecto al tipo de tejido conectivo que está en la articulación. cuéntame, ¿cuál es su pregunta? Porque dijo que era tejido conectivo denso, regular o irregular. Ay, perdón la bulla, pero acá pasa mucho auto. Sí, no se preocupe. Habíamos hablado de tejido conectivo denso irregular. Lo importante es que es denso, eso es lo importante. Pero cuando llega a insertarse ligamentos o tendones, ahí estamos hablando de tejido conectivo denso regular. Entonces, lo cierto sí es que esto va a ser una envoltura muy compacta de fibras colágenas, que algunas van a venir de estructuras más paralelas como ligamentos y tendones, y otros que no van a perder esa disposición, pero sí en rigor es una estructura densa. Eso es, digamos, lo que es más importante visibilizar. Recuerden que esto es una estructura también que está envolviendo. Entonces, necesita de ciertas estructuras que sean más bien de aspecto irregular. Pero acá también es punto de anclaje de tendones y ligamentos. A ver, tienes que pensar en lo siguiente, ¿cuál es la función de la cápsula articular? Porque si tú piensas bien, ¿cuál es la función de un ligamento o de un tendón? Es resistir una fuerza en una dirección. Por lo tanto, necesariamente la disposición de la fibra tiene que ser en el sentido de la fuerza. Es una cuerda, son cuerdas. Pero cuando estamos hablando de una cápsula articular, nosotros estamos hablando de una estructura tridimensional, una estructura que está envolviendo toda la articulación. Por lo tanto, tú necesitas resistir, por ejemplo, que se mantenga el líquido sinovial dentro, que se mantenga todo dentro. Por lo tanto, en esa consistencia de malla necesariamente tiene que estar entrecruzadas las fibras para que hagan esa resistencia. Entonces, siempre piensen en la función. ¿Para qué me sirve este tejido? ¿Me sirve para qué? Para contener lo que está dentro. Entonces, eso es lo que te da la clave para identificar si se trata de un tejido de tipo, ¿cómo se llama? De tipo ordenado, ¿ya? En el cual todas las fibras van en un solo sentido, o entre comillas desordenado o irregular. Insisto que eso es porque el corte se ve así, pero no es que en la vida real sea de esa forma. Lo que pasa es que forma una malla, es una red, tal como la grafica ahí el doctor, es una verdadera red, ¿ya? De fibras colágenas, que unas fibras van en un sentido y otras fibras van en otro sentido. ¿Estamos claros? Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Gracias, Ricardo. Bien, pues, estamos terminando ya la sesión del día de hoy. Como ven, elementos conceptuales nuevos tuvieron más que nada por el lado de estas precisiones en cuanto a terminaciones nerviosas sensitivas, pero por lo demás hemos hecho una síntesis de los diferentes conceptos que hemos estado hablando durante todo este semestre en el área de la histología. Y este tipo de esquema nosotros nos permite ir integrando estos elementos y darnos cuenta de que todos los tejidos conversan uno con otro, que todos los tejidos están reunidos y que para que puedan cumplir sus funciones requieren de la participación de diferentes elementos histológicos. Y de algún modo lo que estamos tratando de graficar es precisamente esa necesidad. Y por ende también vemos que cuando articulamos todos estos elementos, debería comprenderse con más profundidad el sentido y la lógica de estas organizaciones morfológicas y arquitectónicas de los tejidos, ¿ya? Así es que con esto estamos terminando. Recuerden el ejercicio que les planteó el doctor Moreno, que va a caracterizar de gran manera la primera parte del momento de evaluación que vamos a tener en la próxima sesión, y el dibujo que estamos aquí desarrollando, que correspondería entonces a la parte de evaluación individual que vamos a tener de nuestra sesión de evaluación de unidad, ¿ya?
Cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden hacer llegar al correo electrónico, pueden hacer llegar también sus esquemas de entrenamiento si desean, los podemos comentar. Y con ello entonces estaríamos cerrando esta parte de nuestra unidad de trabajo. Ricardo, ¿alguna observación? Nada más recordarles que estamos a disposición de ustedes si tienen dudas o alguna pregunta que hacernos, tienen nuestro correo electrónico y nos pueden perfectamente ¿cómo se llama? Solicitar o preguntar cosas que en el fondo tengan dudas. Si ustedes no tuvieran ninguna duda, o quiere decir que nosotros hacemos unas clases espectaculares y excelentes, pero eso debería verse reflejado después en las evaluaciones. Pues. Entonces, o la otra opción es que no entienden nada y más vale callar y parecer un ignorante que abrir la boca y disipar todas las dudas. Pues. Y eso no es lo que corresponde. La idea es que uno pueda, si no sabe al principio, después sabrá. Pues. Y para eso hay que preguntar. ¿Ya? Cuando la materia que pasamos ya no queda clara en la presentación, queda medianamente claro o tampoco queda clara en el libro, bueno, para eso estamos los profesores, para que cuando tengan esa duda nos pregunten. Pero no nos pregunten 5 minutos antes de la prueba, pregúntenos con anticipación. La modalidad que vamos a hacer en la primera parte una modalidad de trabajo grupal, que lo vamos a dividir aquí en el mismo Zoom. Creo que se pueden hacer grupos de trabajo, ¿no? Se puede, no sé pero no lo he hecho yo. No sé cómo. Vamos a tener que practicarlo. Y la otra es que y la parte de dibujo, obviamente, ahí ya el trabajo individual. ¿Ya? Entonces, los grupos van a ser de 3 personas y vamos a ver cómo se nos ocurre la maldad para juntarlo. Grupos al azar están preguntando. Por eso. ¿Azar? Bueno, ahí el doctor va a definir vamos a definir en conjunto con Ricardo la estructura del grupo. Bien, jóvenes. Con eso estamos terminando entonces. Que tengan un buen fin de semana. Que les cundan los estudios. El video de esto lo vamos a dejar mañana disponible y también vamos a dejar los esquemas de referencia. Son de referencia, ¿ya? No se trata de copiarlos, se trata de entender el concepto. Y si ustedes pueden mejorarlo, la idea es que lo mejoren. Recordad que la limitación de esto significa dibujar con un lápiz sobre una tablet. Y eso no es fácil y por eso a veces cuesta hacer algunos trazos. Entonces, para que también tengan la benevolencia correspondiente. Son conceptos los que estamos transmitiendo, ¿ya? Así es que eso para darle las guías pertinentes para su estudio. Bien, estamos listos entonces, nos despedimos, que tengan buen fin de semana, que les vaya muy bien, cuídense harto, gracias por su atención y nos estamos viendo, están pidiendo y que los grupos no sean al azar. Bien, sí, jóvenes. Claro, me imagino que ya se conocen. Sí, vos están pidiendo ahí. No ni se han visto. ¿Han ido carretes juntos, mentirosos? ¿Eh? Bueno, probable que sí, probable que sí. Virtuales han hecho, por Zoom, obvio, carretes online, sí. Está bien. Les digo al tiro, ¡qué fame los que les tocó! Bueno, hay que adaptarse. Uno de los mejores años de la vida de uno es el primer año de la universidad. Bueno, pero es lo que hay. Pues. Después se tendrán que desquitar. Pues, si llegará algún momento que se van a tener que desquitar. Sí, ya nos encontraremos. Que estén muy bien, disfruten y nos vemos, ¿ya? Chao, Ricardo, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao.